Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Che 14, una última milla. Publicado también en fanfiction, AO3 y Space Battles. Feliz día de Zero. Capítulo 14. Una última milla. Gab salió a empujones del lúgubre restaurante, con el estómago rugiendo por la hamburguesa rebosante y las patatas fritas grasientas que había devorado. El sol brillaba con fuerza en el cielo, proyectando largas sombras sobre la calle mientras se dirigía pesadamente hacia su preciado coche. El reflejo de las azoteas que se abrían hacia un cielo anaranjado y nubes ardientes brillaba sobre la pintura de su Camaro rojo del 78, girando sobre el contorno del capó a medida que se acercaba. Unos pasos detrás, sus amigos lo seguían como una jauría de perros buscando su próxima comida. Gab buscó a tientas sus llaves, el tintineo metálico apenas se oía por encima del murmullo del tráfico que pasaba. «Hombre, te va a dar un infarto con lo que comes», resopló uno de sus amigos, encendiendo un cigarrillo mientras salían al aire otoñal. Gab le lanzó una mirada por encima del hombro, harto de tanta tontería. «Me dará un infarto cuando me dé la gana», refunfuñó, abriendo el coche con un pitido. «¿Quién se apunta a unas copas en mi casa?». Se oyeron gruñidos de aprobación cuando uno se subió al asiento del copiloto de su Camaro mientras el resto de la pandilla se amontonaba en otro coche. El viaje de vuelta fue silencioso, la radio sonaba con una canción de rock olvidable mientras la mente de Gab divagaba entre lo mundano y la irritación por las pullas de sus amigos. No es que le importara lo que pensaran. Era dueño de ese coche, de su apartamento y de Sally, lo tenía todo, mucho mejor que ellos. Ojalá el pequeño hubiera desaparecido. Se parecía a su madre. Lástima que fuera un niño, si no, tal vez habría tenido sentido conservarlo. Tras girar un par de veces y pasar por varios semáforos, se detuvieron junto a la acera de su apartamento. Golpear. Al cerrar la puerta, Gab estiró el cuello y observó cómo el segundo coche volvía a temblar antes de que se apagara el motor. «¿Por qué hay tantas calabazas?», preguntó un amigo señalando una puerta en particular tras salir. La corta escalera que daba acceso a la entrada estaba repleta de calabazas talladas de distintos tamaños y con sonrisas. «¿Eres jodidamente lento?». Otro de sus amigos dio una calada al cigarrillo. «Hoy es el 29». Ignorándolos, Gab se dirigió tranquilamente a la entrada de su edificio, empujando la puerta chirriante. Las escaleras olían a cemento húmedo y moho. Empezó a subir. Lo único que quería en ese momento era hundirse en el sofá y tomarse unas cervezas bien frías. Las voces amortiguadas de sus amigos resonaron en el pequeño espacio una vez que entraron desde la calle. «¿De acuerdo?». «¿Y qué?», replicó el idiota que había preguntado por las calabazas al fondo. «Mañana es Halloween, imbécil», resopló el segundo amigo, expulsando humo por sus fosas nasales. «¿Por qué diablos Halloween cae en octubre este año?». «¿Hablas en serio?». «¿Qué?». Gab resopló. «Tu padre tomó la decisión correcta, decidió intervenir, nunca regresó después de ir a buscar leche, ¿verdad?». «Oh, vete a la mierda, tío». Gab escogió otra llave, giró el pomo suelto y oxidado y entró en su apartamento. Las luces estaban encendidas, nunca las habían apagado. Ya estaba sacando cervezas de la nevera cuando su pandilla, que no paraba de discutir, entró. Uno de ellos, el bocazas que no sabía que Halloween era en octubre, volvió a hablar. «¿Sabes, tío?», dijo, dejándose caer en el sofá, golpeando el reposabrazos con el puño de forma distraída, «había algo que queríamos decirte la última vez, pero se nos olvidó». PSST. Gab apenas echó un vistazo por encima del hombro mientras abría una lata. El silbido de la carbonatación rompió el silencio. «¿Qué demonios quieres ahora?». «Se trata de Sally», continuó el tipo, alargando las palabras de una manera que hacía que Gab quisiera golpearlo. «Estábamos hablando, ya sabes, de que últimamente trabaja hasta muy tarde». «Sí», murmuró Gab mientras daba un trago a la bebida fría. «¿Y qué?». «Piénsalo bien, tío», intervino otro amigo, recostándose con una sonrisa tonta.
¿De dónde saca todo ese dinero extra para tu whisky y tus puros? ¿Qué coño estás diciendo? El bocaza se inclinó hacia adelante, dejando de lado el repiqueteo de los sofás. Su voz era baja. Solo digo, ¿alguna vez te has preguntado si está recibiendo un poco de ayuda? ¿Sabes, de alguien más? El resto de su grupo de amigos se centró en los dos. Gab frunció el ceño y volvió a llevarse la cerveza a los labios. El bocaza se recostó perezosamente. O sea, piénsalo. ¿Cigarros? ¿Whisky? ¿De dónde saca Sally el dinero para esas cosas? Hizo un gesto vago con la mano, como si la respuesta fuera obvia. Ella trabaja. Ahí es donde, murmuró Gab, dando otro trago. La cerveza sabía menos refrescante que hacía unos segundos. ¿Tiene turnos? Sí, turnos, dijo el bocazas con una sonrisa. Solo digo, tío. Los puros y el whisky no son baratos. ¿Alguna vez te has parado a pensar de dónde viene realmente el dinero? Basta ya, murmuró uno de los más callados desde un rincón. Te estás portando como un idiota. ¿En serio? El bocazas se encogió de hombros con aire de suficiencia y lentitud, como alguien que sabía exactamente hasta dónde podía llegar. Solo estoy velando por Gab. No puedo permitir que el tipo piense que su chica es tan dulce por pura bondad, ¿verdad? El tipo del cigarrillo, que seguía apoyado en la ventana, le lanzó una mirada de advertencia al bocazas. Oye, cálmate, maldito listillo. Mira, hombre, el bocazas levantó las manos en señal de falsa rendición, es que, tienes que preguntarte, ¿quién la está tratando bien últimamente? ¿Crees que se está matando a trabajar para conseguirte puro solo porque le gusta tu encantadora personalidad? Los dedos de Gab se crisparon, apretando con fuerza la lata de cerveza. Sigues diciendo tonterías. Oye, solo digo. La sonrisa del bocaza se agudizó. Por lo que sabes, algún otro tipo le está dando una buena follada ahora mismo. El aire de la habitación se congeló. Y apuesto a que ese tipo definitivamente se ve mejor que tu gordo y feo trasero. El ventilador de techo parecía girar más despacio y el zumbido de sus aspas resonaba extrañamente fuerte por encima del silencio de la multitud. Jesús, murmuró alguien de fondo. Entonces, sin pensarlo dos veces, Gab balanceó el brazo. La lata de cerveza se estrelló contra la pared con un salpicón húmedo, la espuma y el líquido goteando por el yeso como sudor. Mierda, tío. El bocazas apenas se agachó a tiempo, conteniendo la respiración mientras se levantaba a toda prisa del sofá. Es solo una broma. Fuera. Rugió Gab, apartando una silla de un empujón, con los puños apretados, mientras se dirigía hacia el hombre. Todos y cada uno de ustedes. Lárguense de mi casa. El tipo del cigarrillo lo apagó contra el alféizar de la ventana, exhalando una última bocanada de humo. Vamos, hombre, se quejó al bocazas que abrió la puerta de golpe, tenías que decir tonterías. Nos vemos otro día, Gab. No te preocupes por lo que dijo ese tipo. Es un completo idiota. Uno a uno, el grupo salió arrastrando los pies, murmurando disculpas a medias e insultos entre dientes. La puerta se cerró de golpe tras ellos, con la fuerza suficiente para sacudir el marco. Gab pateó la silla caída, haciendo una mueca de dolor. Aquello solo avivó la llama que ardía en su interior. Abriendo la nevera de golpe, agarró otra lata y cerró la puerta de un portazo. El apartamento se estremeció, seguido del silbido seco de una cerveza recién abierta. Se bebió de un trago la mitad de la lata, el líquido le chorreaba por el cuello cubierto de un moño. Malditos cabrones. Gab se limpió la barbilla y tiró los chorritos al suelo. Dio otro trago, esta vez con más control. Con la mirada fija en las paredes desconchadas, dejó que el frescor de la bebida se desvaneciera entre el sordo latido de su pulso. A pesar de su enfado, la conversación con sus amigos empezó a repetirse en su mente. ¿Qué sabían ellos? No conocían a Sally. No sabían absolutamente nada. La tenía azotada bajo la intimidad de sus puños. Esa mujer desagradable, desnuda y temblando, con marcas rojas y ronchas en su piel tersa, no tendría el valor ni de pensar en traicionar su benevolencia.
pero sus palabras se le clavaron como astillas de las que no podía librarse, royendo los bordes de sus pensamientos. Sally Jackson no se atrevería. Tras dar un buen trago, se recostó contra la encimera de la cocina. Entrecerró los ojos al ver que la luz del día que entraba por la ventana empezaba a menguar. No quería pensar en ello, no quería darle importancia. Pero a medida que bebía, sentía como el nudo en el estómago se le apretaba, por mucho que intentara apartarlo. Finalmente, las sombras en el suelo llegaron hasta sus pies. Abrió otra lata, el sabor amargo persistiendo en su lengua mientras los minutos transcurrían lentamente, cada trago difuminando los límites del tiempo. Y aún así, ese pensamiento persistente lo atormentaba, negándose a desaparecer. Sweets on America estaba ubicada en un centro comercial interior, rodeada de otras tiendas. Sus escaparates de cristal brillaban bajo la luz dorada y oblicua de la tarde que entraba desde la entrada lejana. Sally Jackson se secó la frente con el dorso de la mano, el dulce aroma a azúcar del día aún flotaba en el aire. Los estantes, que antes rebosaban de coloridos dulces, ahora estaban medio vacíos, consecuencia de las frenéticas compras previas a Halloween. Enderezando la espalda, Sally estiró el cuerpo mientras colgaba su delantal en el gancho detrás del mostrador. Una de sus compañeras estaba reponiendo los estantes, moviendo las manos con destreza. Otra, limpiando las vitrinas, miró a Sally. ¿Te vas?, preguntó la compañera de trabajo, con la voz teñida del cansancio de un largo día. Sí, respondió Sally, doblando cuidadosamente su delantal. Ha sido un día ajetreado. Me voy por hoy. Ah, y solo para que lo sepas, mañana tengo la tarde libre. El compañero de trabajo hizo una mueca. ¿Mañana? Es Halloween. No vamos a tener suficientes manos. Sally sonrió con aire de disculpa. Lo siento, hice una promesa. Llevaré a mi hijo a un festival después de clase. El compañero de trabajo gimió. Bueno, entonces, disfrute de sus vacaciones. El pobre de mí se quedará aquí, esperando mi inminente final mientras los compradores de dulces de última hora invaden este pequeño puesto. ¡Ay, ya basta! Rió Sally, cargando al hombro una bolsa de lona grande y abultada que parecía más una empanadilla regordeta que otra cosa. Pesaba mucho y contenía ropa de recambio y algunas cosas de uso diario. Tenía otra reunión programada con su abogado antes de mudarse a la residencia Daré. La duda la invadió al ver el puchero triste y suplicante de su colega. ¿Qué te parece esto? Llámame cuando esté muy ocupada. Y tiene que estar realmente ocupada, ¿de acuerdo? No intentes engañarme, ¿vale? No puedo decepcionar a mi niña. Sí. La compañera de trabajo levantó el puño antes de que la confusión le nublara el ceño. Espera, chica. ¿Tienes una hija? Creí que tu hijo era un niño. Siempre ha sido así, dijo Sally, despidiéndose rápidamente con la mano de su desconcertado colega. Nos vemos luego, chicos. Afuera, el aire fresco del otoño vibraba con la energía de la ciudad. El cielo se había teñido de un suave color lavanda, desvaneciéndose en los primeros atisbos del crepúsculo mientras la multitud se hacía más densa. Detrás de ella, las puertas de cristal se abrían y cerraban. Sally se ajustó la chaqueta para protegerse de la brisa fría, aceleró el paso y las correas de su bolsa de lona se le clavaban en el hombro mientras caminaba por la acera. El bufete de abogados que frecuentaba se ubicaba en lo alto de la Quinta Avenida, en un elegante edificio de cristal con una fachada moderna que reflejaba el cielo crepuscular y las ventanas iluminadas de las torres vecinas. En el interior, el vestíbulo rebosaba de un lujo discreto, suelos de mármol pulido, arte abstracto adornando las paredes y un sutil aroma a café de alta gama flotando en el aire. Apenas se percibía el olor a colonia o perfume. Era una práctica habitual en esos entornos profesionales, algo que Sally había llegado a apreciar, a diferencia de los olores penetrantes que varios profesores aplicaban en exceso en la escuela de Percy. En esas situaciones, la probabilidad de que se marchara con un regusto a quemado en las vías respiratorias siempre era del 50%. Sally subió en ascensor directamente al piso donde se encontraba el bufete. Al entrar en el despacho, el abogado ya estaba sentado en la larga mesa de madera oscura, con los archivos abiertos y ordenados en pilas perfectas. Sin levantar la vista, le hizo un gesto hacia el asiento de enfrente. Repasémoslo una última vez, dijo,
ajustando la esquina de un documento antes de deslizarlo hacia ella. Esta carpeta contiene todo: fotos, grabaciones, declaraciones. He redactado la solicitud de la orden de protección de emergencia y los documentos adjuntos para el juzgado de familia y la fiscalía. Solo falta su firma para finalizar la presentación. Sally se sentó y dejó su bolsa de lona a sus pies. El abogado hojeó la carpeta. Las pruebas fotográficas están disponibles, las grabaciones catalogadas. Las declaraciones sobre lesiones anteriores se encuentran archivadas en la sección C. Dio un golpecito a una pila de papeles frente a ella. Firme aquí y aquí, declarando que todo es cierto según su leal saber y entender. Sally tomó la pluma. Repasó los papeles más por costumbre que por necesidad. Cada detalle era un moretón, un recuerdo, una cicatriz que conocía demasiado bien. Pronto, su pluma se deslizó sobre las páginas, dejando tras de sí una suave tinta negra mientras firmaba en los lugares indicados. El abogado recogió los documentos sin perder un instante, apilándolos ordenadamente antes de guardarlos en una carpeta de cuero. Una vez que presente estos documentos ante el Tribunal de Familia, es probable que la orden sea aprobada esta misma noche, dijo, mirando por la ventana. Sally siguió su mirada. Las nubes eran de color púrpura, con un tinte carmesí en los bordes. Es un poco tarde, le dijo el abogado, volviendo a centrarse en ella con un tono cortante pero no descortés, pero la policía será enviada en cuanto el tribunal dé su visto bueno, y el fiscal recibirá toda la documentación necesaria para presentar cargos. Podemos esperar que la notificación se le entregue a su esposo mañana por la mañana o al mediodía. Sally asintió, exhalando lentamente. ¿Entonces ya está hecho? Casi. El abogado se puso de pie, doblando el portafolio bajo el brazo. Lo presentaré de inmediato. Es muy probable que lo arresten allí mismo o lo retengan temporalmente para interrogarlo. Su mirada se dirigió a la bolsa de lona que estaba junto a su silla. Parece que ya tienes todo empacado. Sally sonrió, y esta vez se le veía una chispa de alegría en los ojos. Sí. Me quedo a dormir en casa de una amiga esta noche. El abogado asintió levemente, con una leve señal de aprobación en la mirada. Si ocurre algo, si intenta contactarte antes de que llegue la policía, no respondas. E infórmame de inmediato. Lo sé. Su voz era firme pero débil. Sally se ajustó la correa de la bolsa de lona mientras se ponía de pie, dejándola descansar a su costado al darse la vuelta para marcharse. Gracias. Por todo. La puerta se cerró deslizándose y la oficina quedó en silencio. El hombre se levantó de su escritorio. Una sucesión de clics agudos llenó el espacio. Mientras el teléfono seguía sonando en su estación, apoyó un maletín sobre la mesa y comenzó a archivar las carpetas. El ruido disminuyó y la línea se conectó. Reprogramen cualquier asunto pendiente que no esté ya en el calendario, dijo el abogado con naturalidad, mientras guardaba otra carpeta en su maletín. Tengo la noche ocupada, en el juzgado de familia y en la fiscalía. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea mientras cerraba el maletín con un clic. El asistente al otro lado del teléfono fijo volvió a hablar. ¿Algo más, señor? No, eso es todo, gracias. El abogado volvió a colocar el receptor en su soporte. Se puso el abrigo, se ajustó la correa del bolso y se dirigió a la puerta. Las luces se apagaron. Más allá del cristal de su oficina, el último vestigio de índigo se desvaneció en el horizonte. El vaivén del metro se mecía al compás del sordo golpeteo de las ruedas contra los raíles. Producía un zumbido adormecedor, casi reconfortante, que le recorría desde los pies hasta el pecho. Se dejó llevar por el ritmo, con la bolsa de lona cuidadosamente sujeta entre las piernas y el bolso de mano pegado al estómago. Pasó un instante y metió la mano dentro. Bajo la tenue luz fluorescente, sacó sus utensilios de tejer, una pequeña bola de hilo rojo y las suaves agujas que había usado durante años. El ambiente del vagón fue reemplazado por el preciso tic-tac del mecanismo de relojería al tocar las clavijas de madera. Los labios de Sally se apretaron suavemente mientras sus dedos entretejían el hilo. No se había dado cuenta de que su cumpleaños había pasado hasta que fue demasiado tarde, el 20 de octubre, hacía apenas 10 días. Se lo había ocultado a los niños, lo cual comprendía. ¿Pero a ella también?
Hilo a hilo, la tela fue aumentando de longitud, alargando el mullido rectángulo. Bueno, ahora que ella había descubierto su pequeño secreto, él iba a recibir un regalo de ella, sin importarle lo que pensara. Quizás llegaría tarde. Quizás sería barato. Pero, vaya que sí que iba a recibir algo de ella. El ritmo de las agujas se aceleraba con una obstinada insistencia. La oscuridad tras las ventanas comenzó a disiparse, lentamente al principio, apenas una tenue bruma donde la oscuridad absoluta del túnel se atenuaba. Luego, en fugaces destellos, la noche exterior se asomaba, el resplandor anaranjado de una farola, el brillo del cristal de un edificio que pasaba y el inquieto parpadeo de los letreros de neón muy arriba. El aullido del metro se suavizó hasta convertirse en el traqueteo de las vías abiertas y una brisa fresca se coló por las grietas, disipando el aire viciado del subsuelo con un susurro nocturno. Sally echó un vistazo a la escena. Los grandes ventanales que bordeaban el vagón detrás de su asiento proyectaban una luz cambiante que se deslizaba alrededor de los contornos de su rostro. Pronto, los destellos de la ciudad fueron reemplazados por pilares que se deslizaban como oscuras siluetas. El tren pasó a toda velocidad bajo las vigas metálicas del puente de Manhattan, y las aguas oscuras del East River se mecían con la luz de las velas de los transbordadores. Sally bajó la mirada, y el suave golpeteo de las agujas volvió a oírse, alimentando el silencioso crecimiento de la bufanda roja. La habitación estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor de las luces de la ciudad que se filtraba por los amplios ventanales del ático de Rachel. Percy estaba de pie en el centro de la habitación, con los dedos aferrados a la empuñadura de un sable de luz azul. Con un movimiento de su pulgar, la hoja se encendió, bañando el espacio con un brillo azul eléctrico. Acercó su rostro, casi tocando la nariz con el tubo fluorescente. Las dos líneas verticales de luz pulsante se reflejaban en las curvas redondeadas de sus grandes y curiosos ojos. Amy ya se lo había entregado sin pensarlo 2 veces hacía unos días, dijo que podían quedárselo los dos. Durante la última semana que se había quedado a dormir, Percy se había acurrucado con él cada noche, con el juguete bien sujeto entre sus brazos. Un regalo destinado a Amy ya, ahora suyo. Sintió una cálida sensación en el pecho, como si le hubieran revelado una pequeña y secreta alegría. La agitó lentamente, y la luz azul proyectaba sombras en las paredes. Antes de que Percy se diera cuenta, ya la estaba haciendo girar mientras caminaba de un lado a otro de la alfombra, observando fijamente cómo las sombras se estiraban y deformaban con cada movimiento. Detrás de ella, escuchó un zumbido familiar cuando el sable de luz rojo de Rachel cobró vida, tiñendo de un carmesí intenso el lado opuesto de la habitación. Percy echó un vistazo a su amiga. La pelirroja estaba absorta en sus pensamientos, blandiendo su sable mientras adoptaba poses frente a enemigos imaginarios y un público por igual. Percy se rascó el pelo y decidió rápidamente dejar a Rachel en paz. Poco después, el suave sonido de pasos entró en la habitación. Rachel. Percy. ¿Ya se probaron los disfraces? Sally asomó la cabeza por la puerta. Su voz era ligera, pero se percibía cierta expectación. Rachel, siempre dispuesta a responder, apagó su sable de luz con un rápido movimiento. Todavía no, exclamó, rebosante de emoción. Se giró hacia Percy, con los ojos muy abiertos de entusiasmo. Vamos, Percy. Nos veremos geniales. Una sonrisa se dibujó en su rostro y la chica, con aires de chico, se dejó llevar. Mañana era Halloween. Hacía más de una semana que no veía a Gabel apestoso. Y ahora, su madre también se quedaría a dormir. No podría ser mejor. Lassie tiró del enorme ojo de cíclope que llevaba en la frente, sintiéndose un poco ridícula. Apretó su pequeña calabaza, un regalo de los hijos de Demeter. La fruta era pequeña y redonda, del tamaño perfecto para sus manitas. A su lado estaban Annabeth y Silena. La inteligente rubia vestía una armadura brillante, pintada de dorado sobre su habitual armadura de bronce celestial. Su hermana, Silena, llevaba una elegante toga, cuyos extremos rozaban la hierba a cada paso. Lassie hizo un puchero, sintiéndose arrepentida. La niña de preescolar había cedido ante la insistencia de Annabeth y Silena. Sin embargo, una vez que el disfraz estuvo completamente adornado, Lassie luchó con todas sus fuerzas contra el impulso de echarse a llorar por haber aceptado su atuendo. No era ni lindo ni bonito. Para nada.
Ella alzó la vista hacia Annabeth y Silena. Una sensación de insuficiencia la oprimía, haciendo que su mirada se moviera rápidamente entre las dos hijas mayores. Al notar su preocupación, Silena se inclinó y entrelazó sus manos, meciéndolas suavemente. «Oh, no te preocupes. Te ves adorable». «Sí, puedes confiar en nosotros», asintió Annabeth, dando medio paso hacia adelante mientras buscaba un sitio libre para desempacar sus pertenencias. «¿De verdad?» Lassie los miró fijamente. «De verdad, de verdad». Annabeth y Silena respondieron al unísono, aunque la comisura de sus labios curvados hacia arriba tembló con recelo. Frunciendo el ceño, la niña de preescolar decidió dejar el tema. No era probable que Annabeth o Silena se retractaran. Al fin y al cabo, su fachada había sido exasperantemente consistente. Lassie presentía que había algo más detrás de sus sonrisas y el brillo desbordante en sus ojos. No era malicia. Era más bien como las miradas casi fervientes que había observado en otros niños Afrodita cuando se agolpaban alrededor de un gatito, o cuando los niños Deméter arrullaban a una calabaza pequeña. Con esto último no empatizaba del todo, ni tampoco con la mayoría de los demás campistas. Pero incluso entonces, no estaba segura de si le gustaba. El viento soplaba sobre la azotea, trayendo consigo el aroma a hormigón, gases de escape y el mar. Abajo, los sonidos de la ciudad se elevaban, un coche que pasaba por aquí, el suave sonido de una bocina por allá y el ocasional rugido de un camión que avanzaba por la avenida. Eran las 2 de la mañana. Manhattan estaba tranquila, pero nunca en silencio absoluto. Emilia estaba sentado en el borde del rascacielos, con una pierna doblada bajo la otra que colgaba libremente sobre el abismo. El viento le revolvía la camisa y le acariciaba el pelo mientras la inmensidad de la ciudad se grababa en su mente. Hacía horas que había acostado a los niños y a Sally, aunque con más dificultad de lo habitual. Rachel y Percy estaban entusiasmados con el próximo festival, y la presencia de Sally solo aumentaba su entusiasmo. Sally compartía habitación con Percy y había logrado mantener a raya a la chica traviesa. Rachel, en cambio, se había escapado de la cama en varias ocasiones, pero sus intentos siempre terminaban en fracaso. Cada vez abría la puerta, solo para encontrarse con su mirada impasible a través de la pequeña rendija. Emilia no sabía qué era más impresionante, que sus intentos se hubieran contado por docenas o que lo intentara de nuevo cada 100 segundos. Qué segura de sí misma al creer que lo descartarían tan fácilmente. Los gritos de unos borrachos que vivían unas calles más abajo lo sacaron de sus cavilaciones. La mirada de Emilia se detuvo un instante más en el horizonte lejano. Al otro lado del puente de Manhattan, un tren del metro retumbaba sobre las vías. Estas líneas tenían una frecuencia muy reducida durante la noche. Ya se había quedado en ese lugar demasiado tiempo. Emilia cambió de peso con pereza, apartando una pequeña piedrecita del borde con la punta del zapato. Entonces, sin decir palabra, se puso de pie y se lanzó al vacío con un movimiento fluido y sin pausa. El murmullo del aire se intensificó y el rugido del viento lo envolvió. El apartamento estaba en un silencio inquietante cuando Gab despertó. Gimió, con la cabeza palpitando con un dolor sordo y punzante, y la boca seca como papel de lija. La habitación estaba en penumbra, solo se filtraba la tenue luz de una farola a través de las persianas. No tenía ni idea de qué hora era, pero parecía la mitad de la noche. Seguía oscuro, seguía reinando un silencio sepulcral. Intentó incorporarse, pero su cuerpo se sentía pesado y lento. «Sally, tráeme un poco de agua», graznó en la habitación vacía. No hubo respuesta, solo silencio. Frunció el ceño, entrecerrando los ojos hacia la puerta. «Sally». Ladró de nuevo, esta vez más fuerte, con la irritación a flor de piel mientras se incorporaba. El dolor de cabeza, la sequedad de boca, las leves náuseas, todo le afectaba más a medida que se despertaba. ¿Dónde estaba ella? Gab balanceó las piernas sobre el lateral del sofá, y el dolor sordo en su cráneo se intensificó con el movimiento repentino. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo, y justo cuando se incorporó, sus dedos chocaron contra algo hueco. Tintinar. La lata vacía rodó por el suelo, chocando contra la pared con un leve golpe. Hizo una mueca,
agarrándose al borde del asiento acolchado para no caerse mientras los recuerdos de la tarde volvían a su mente, la conversación, las pullas, los comentarios sarcásticos sobre Sally. Le palpitaban las sienes con más fuerza y las náuseas se intensificaron en su estómago. Ella no estaba en casa. Se dio cuenta de eso poco a poco, como agua fría que se filtra a través de la tela. Ella no estaba allí, y llevaba horas sin estar. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente mientras se dirigía a la sala de estar. Las latas vacías esparcidas por el suelo raspaban bajo sus pies, apartándose de su camino mientras avanzaba arrastrando los pies hacia la encimera. Su teléfono yacía boca abajo sobre la superficie laminada. Lo agarró, entrecerrando los ojos mientras la luz brillante le deslumbraba. Llamadas perdidas. 5. 6. 7. Murmuró una maldición entre dientes mientras revisaba sus intentos de contactarla. No había respondido a ninguno en toda la tarde. Ahora, el reloj marcaba las 2:47 de la madrugada. Por lo que sabes, otro tipo le está dando una buena follada ahora mismo. Gab apretó el teléfono con más fuerza, sus nudillos palidecieron. Su pulgar se cernía sobre el botón de llamada. Ella no debía hacer esto. Esa pequeña perra, no debía ignorarlo. Se quedó mirando la pantalla, sintiendo el peso sordo del miedo instalarse en su pecho. Ella se atrevió a burlarse de él. Y apuesto a que ese tipo definitivamente se ve mejor que tu gordo y feo trasero. Dejó caer el teléfono sobre la encimera. Las bisagras de plástico crujieron bajo la presión. Su mirada se dirigió a la mesa de centro, donde una botella de whisky medio vacía brillaba tenuemente en la penumbra. La cogió instintivamente, desenroscó el tapón con un giro brusco y se la bebió de un trago. El primer sorbo le quemó la garganta, aliviando la sequedad, pero no logró calmar la frustración que sentía. Los minutos pasaban lentamente, arrastrándose mientras bebía más, al principio, pequeños sorbos, luego tragos más profundos, hasta que la botella se sentía más ligera y la habitación a su alrededor más pesada. Volvió a coger el teléfono, pero por mucho que apretara los botones con los pulgares, la pantalla no se encendía. Estaba roto. Muerto. Gab parpadeó, mirando el dispositivo con incredulidad. Mierda. Los restos del teléfono se estrellaron contra las paredes, seguidos de una lluvia de cristales rotos cuando el whisky impactó contra el suelo. Gab tropezó hacia adelante, agarró una silla por el respaldo y la arrojó al otro lado de la habitación. Se estrelló contra la mesa de centro, haciendo rodar latas y volar cojines. Esa maldita perra, cuando él le ponga la mano encima. Gab jadeó, con el pulso acelerado como un río que le recorría el cráneo. Y ni un segundo después, la habitación se llenó del estruendo ensordecedor de los muebles al chocar.